¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarles. Villavilla por acá. Mitad de semana nos acercamos ya a la reanudación de la Liga MX después de la pausa por los partidos de selección mexicana. Gabriel Milito ya tiene a sus 8 seleccionados trabajando en Verde Valle para preparar esta doble visita, porque primero será el sábado contra el San Luis y la próxima semana Guadalajara vuelve a jugar fuera de casa visitando a los Cañoneros del Mazatlán. Todo esto antes del Clásico Nacional, que será en el Estadio Akron para el 14 de febrero. Muchachos, vamos a revisar las declaraciones de Cristian Martinoli respecto de este proceso que tiene Guadalajara con Gabriel Milito. También vamos a checar lo que dijo el presidente de la CONMEBOL respecto del regreso de clubes de CONCACAF a la Copa Libertadores. Y hay un asunto pendiente ahí que ya tiene varios años, que ya va para 10 años. Un boleto que le deben a Guadalajara a la Copa Libertadores. Y también vamos a checar detalles del árbitro que va a estar en el Chivas contra San Luis. Un árbitro joven, un árbitro que tendrá la primera vez pitándole un partido a la categoría principal, al primer equipo del rebaño sagrado. Pero bueno, vámonos a arrancar con este asunto de las declaraciones, la opinión de Martinoli respecto de lo que ha estado haciendo Gabriel Milito con el rebaño sagrado, un entrenador que generó ciertas dudas al inicio de su proceso, porque ustedes recuerden que cuando arrancó Milito con Guadalajara sacó 4 de los primeros 18 puntos, hubo derrotas dolorosas contra los Bravos de Juárez, contra Santos Laguna, que pusieron el entorno medio enrarecido, pero a través del tiempo y con la paciencia que hubo también por parte de la dirigencia de las Chivas de aguantar, a pesar de que hubo críticas al proceso de Milito al inicio, cuando la pretemporada había sido perfecta y después el arranque no fue lo que se esperaba, hubo críticas, pero lo sostuvieron y ya conocemos cuál ha sido el desenlace, de tal manera que hoy en día Chivas está en el primer lugar de la clasificación con 9 unidades, paso perfecto, queda mucho camino por recorrer, pero para Cristian Martinoli Guadalajara ha sentado las bases de lo que puede ser un proyecto sólido, estable, competitivo de cara a lo que viene. Si les parece, escuchamos al narrador de TV Azteca. O sea, ¿sí está jugando muy cabrón Chivas? Yo creo que ya encontró la fórmula perfecta Milito. Guadalajara tiene un... O sea, ¿cómo? ¿Tan rápido, cabrón? No, o sea, en un semestre, ¿cómo la fórmula perfecta, No, a ver, güey? la fórmula perfecta para lo que es Guadalajara, güey. O sea, ya sabe incorporar juveniles para la parte complementaria, manejar resultados, tener mucha dinámica, jugar en profundidad, buscar, por ejemplo, a Hormigol, tener a un Romo que te funciona muy bien como central ahora, que está inspirado, porque Romo parecía desganado cuando llegó a Guadalajara por su traspaso, ahora se ve en posición, empoderado. No, aparte, tienes un buen portero de selección, sí es de selección. Puede ser candidato. Sí, solamente de selección es él, y uno pensaría lo de González, que tiene que ver con qué va a pasar con Berterame, qué va a pasar con Santiago Jiménez, o sea... No, y Alvarado, tienes Alvarado que es un distinto, sí. ¿no? Cuando quiere también, eso es en selección sobre todo, que hace diferencia con Chivas. Tienes, por ejemplo, a Brian González, que tiene una ida y vuelta muy interesante, y están viendo si este muchacho Brian Gutiérrez, que lo acaban de traer, si puede ser el do de pecho en el medio campo, es decir, una seguidilla de juegos consecutivos con un buen desarrollo futbolístico en términos generales. O sea, me parece que Chivas es un equipo bastante regular en su desempeño, no le ves altibajos muy marcados. Bueno, pues ahí lo tienen, la fórmula perfecta es lo que menciona Martinoli respecto de lo que ha observado del trabajo de Gabriel Milito con el Guadalajara. Esperemos que esa fórmula perfecta se mantenga, que consiga victoria contra San Luis, victoria contra el Mazatlán y que se encamine, porque esos primeros 15 puntos prácticamente le están dando la mitad del boleto a la fase final del fútbol mexicano, a pelear el título en el mes de mayo, muchachos. Y vamos a revisar la declaración que hizo Alejandro Domínguez. ¿Quién es Alejandro Domínguez? Es el presidente de la CONMEBOL, que anda de celebración, anda realizando eventos con motivo del 10º aniversario que tiene como el máximo dirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y que evidentemente salió en una de esas entrevistas que hacen previas o durante el evento. Se le preguntó sobre la situación de los clubes de CONCACAF para que pudieran regresar a la Copa Libertadores, toda vez que desde el 2016 esa fue la última participación de los equipos mexicanos.
Ya 2017 no hubo participación y ahí vamos a entrar en el detalle de por qué a Chivas le deben un boleto a esa Copa Libertadores, al torneo continental. Y bueno, Alejandro Domínguez, ¿qué dijo respecto de esa situación de los clubes de CONCACAF? También con jiribilla de la posibilidad de que de pronto, ¿no? Clubes de la MLS, llámese el Inter de Miami, donde está Lionel Messi, pudiera jugar la Copa Libertadores. Entonces, contestó Alejandro Domínguez: es un honor que equipos de otras confederaciones tengan la Libertadores como referente para la competición internacional y mundial. La puerta quedó abierta. Recuerden que ellos estuvieron aquí con nosotros jugando hasta el 2017, pero si quieren regresar, tienen que regresar a través de la CONCACAF, es decir, el dirigente de la CONMEBOL le avienta la bolita a Montagliani, que es el dirigente de la CONCACAF. A través de ellos tendría que recibir el permiso la MLS, la Liga MX, cualquier club de CONCACAF, para poder entrar a los torneos de la Copa Libertadores. Es una situación compleja, muchachos, es una situación difícil, porque la FIFA, o desde la FIFA, están tratando de que el fútbol no tenga estas situaciones que, por ejemplo, los clubes árabes han estado intentando entrar a la Champions League, de pagar por un boleto a la Champions League de Europa, ¿no? Entonces, si la FIFA y la CONCACAF de pronto permiten que equipos mexicanos o de MLS regresen a la Copa Libertadores, abriría la puerta absolutamente a lo que no quiere FIFA, que haya equipos del Medio Oriente que paguen por estar en la Champions. Y eso ya se podría hacer, porque si permites que equipos de CONCACAF jueguen torneos de CONMEBOL, ¿por qué no habrían de permitir que equipos de la Confederación Asiática jueguen en torneos de la UEFA, verdad? Entonces, es la verdad una situación compleja, es difícil, pero a Chivas, si en algún momento dado reactivan el asunto de mexicanos en Libertadores, le deben un lugar, porque ustedes recuerden que en el 2016, después de que Guadalajara le ganó la Supercopa MX al Veracruz, ese trofeo otorgaba boleto a la fase previa de la Copa Libertadores, es decir, todavía no a la fase de grupos, a la fase preliminar para clasificar a la fase de grupos. Y Chivas ganó ese partido, ganó ese derecho, pero como ya no hubo participación de mexicanos en la Libertadores a partir del 2017, pues quedó en el limbo. Ya Guadalajara nunca pudo ejecutar ese boleto a la fase previa de la Libertadores. Entonces, si en algún momento se llega a reanudar, muchachos, pues ahí les encargamos que no se les olvide que quedó pendiente un boleto para el terror de Sudamérica, muchachos. ¿Se acuerdan las participaciones del Guadalajara en la Libertadores? Que la verdad fueron en su mayoría muy positivas. Bueno, pues ojalá que en algún momento dado se pueda conseguir. Y hablando del Chivas contra San Luis, de la visita al estadio Alfonso Lastras, que ya cambió de nombre, que se llama Libertad Financiera ahora. Bueno, pues el árbitro del partido se llama Jonathan Peinado. No es un árbitro muy conocido todavía en el entorno de la Liga MX, es un árbitro medio novato, por decirlo de alguna manera, tiene 26 años, es un árbitro joven, es de los que le han estado dando cada vez más oportunidades. El torneo pasado estuvo en 7 partidos como árbitro central, ¿no? Y en otros tantos como cuarto árbitro, ha estado en el VAR también, Jonathan Peinado. Este torneo estuvo ya de estas primeras 3 jornadas, estuvo en un partido, el Cruz Azul contra Atlas, y es la primera vez que le va a pitar un partido a Chivas. Ha estado en otros juegos, por ejemplo, el Tapatío, ¿no? En la expansión, estuvo en algunas finales de expansión, pero a Chivas, al primer equipo, es la primera vez que este árbitro le va a silbar en la máxima categoría del fútbol mexicano. Como siempre decimos aquí, desearle éxito, que le vaya bien, que no tengamos que hablar del arbitraje, ¿no? Es un árbitro que le gusta marcar penales, muchachos. O sea, el torneo pasado, de los 7 partidos que tuvo, en 4 de ellos se marcó un penal. Entonces, además de que pues, ha tenido esa tendencia de marcar penaltis, también es alguien, o por lo